eso, de ahí nació la necesidad o la importancia de que en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiera hablar con ustedes, hermanos, explicando sobre el tema del pecado. ¿Amén? El pecado. A veces tenemos también la idea o la connotación de que se habla de pecado cuando nos referimos o al amigo, cuando hablamos con el inconverso, ¿sí? Como que a él debe hablársele de pecado. Pero realmente es una enseñanza que debe ser para todos nosotros, así estemos ya caminando en este precioso camino del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora, con la atención que usted me pueda prestar, vamos a hablar sobre lo que es el pecado en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. El pecado definido como la transgresión a la ley de Dios. Amén. Pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es la violación de una norma. Usted sabe que la justicia pone unas normas, y cuando esas normas son quebrantadas, ahí aparece una falta, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, aparece la norma de que debes andar por una vía nacional con un casco, pero no usas ese casco, entonces hay una violación de la norma, ¿sí? Pero a eso no se le llama pecado, sino un delito, ¿sí? Un delito, y el delito acarrea una sanción o un castigo. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Bueno, cuando alguien viola la ley del Señor, pues no se llama delito, sino que se llama pecado. Gloria al nombre del Señor. El pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es violar las normas de Dios. Pecado es quebrantarlas, no tenerlas en cuenta. Pecado también se define como ir más allá de un límite establecido. Nótese bien que Dios le puso un límite a Adán y a Eva. Le dijo: de cualquier árbol menos de este es el límite que te pongo. Y dice la Biblia que ellos traspasaron el límite que Dios les puso. Eso es pecado. Pecado también se define como errar al blanco, aquel que apunta a un lugar pero no logra dar en ese objetivo, sino que da de manera desviada. Esa equivocación, ese hierro también se considera pecado. La desobediencia, la injusticia, la transgresión a las normas divinas, eso es pecado cuando dan una alabanza al Señor de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pecado, mis queridos hermanos, se originó en el corazón de un ángel creado por Dios, de un querubín protector que se halló en el maldad, que se halló en el orgullo, porque en su corazón sintió el deseo de ser más que Dios, de gobernar por encima del Señor. Y en su deseo y en su afán arrastró a una cantidad considerable de ángeles. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, no se había creado aún cielo y tierra, no se había creado aún en la raza humana, pero ya Dios tenía sus ángeles creados y ya se había originado en ellos maldad. Gloria al nombre del Señor. Pero el pecado ingresa al planeta por medio de la desobediencia, por medio, escúchelo bien, y ojalá que nos quede a todos en la cabeza, de aquel que escucha más la voz de otros que la voz de Dios. Mire que es importante, hermanos, es saber escuchar las voces. Amén. Saber escuchar las voces. Amén. A los que son pequeños, a los jóvenes, qué bueno que ustedes aprendan a identificar la voz a la cual deben obedecer. A veces la voz del papá dice esto y la voz del amigo dice aquello, y obedecen la voz del amigo que les dijo aquello, y después se equivocan y cometen faltas y equivocaciones. Así le pasó a Adán y a Eva. Dios le dijo: haga esto, pero la serpiente dijo: haz aquello, y prefirió en su corazón obedecer a la serpiente que hacer caso a la voz de Dios. Ahí
comienzan los problemas, cuando comienzas a oír la voz que no corresponde a lo que Dios ha establecido. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe de qué manera se incluyó el pecado en la humanidad? Dice la Biblia que el enemigo hizo una oferta. La oferta del maligno, ¿sabe cuál fue? Fue conocimiento. Lo que le ofreció el diablo a Eva no fue dinero, no fue placeres, no fue cosas. Lo que le ofreció fue conocimiento. Le dijo, ¿sabe usted que si come de esa fruta, usted va a saber el bien y el mal? Usted va a ser semejante a Dios. Usted va a saber lo bueno, lo malo. Usted va a tener una gran cantidad de conocimiento, y por eso es que Eva fue tentada y se vio de alguna manera atraída a desobedecer a Dios, y efectivamente lo hizo. Qué peligro esto, mis queridos hermanos. Yo sé que para nosotros el conocer es algo muy importante, pero qué bueno que nos demos cuenta de cuál conocimiento es el que se nos ofrece, porque el conocimiento que salva y que edifica es el conocimiento que viene de parte de Dios, el conocimiento de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria al nombre del Señor. La serpiente engañó a Eva, pero la Biblia no dice que la serpiente engañó a Adán. La Biblia dice simplemente que a Adán le ofrecieron y voluntariamente pecó. Gloria al nombre del Señor. Y cayó en transgresión. Y dice la Biblia que por esa falla el pecado pasó a todos los hombres. Quiere decir que todo ser humano que nació después de Adán tuvo la oportunidad de hacer lo bueno y la oportunidad de hacer lo malo, y escogió hacer lo malo. Tomó la decisión de obrar mal. La Biblia nos muestra de muchas personas en la Biblia que pecaron. La Biblia dice de Job, que dijo, yo soy vil ante tu presencia. Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Daniel hizo una oración y dijo, Señor, hemos pecado. Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pablo dijo que el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que todos se identificaron y tuvieron que decir, somos pecadores, hemos pecado, en algún momento hemos transgredido la ley de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y en ese evento de ser pecadores, hermanos, no se puede culpabilizar a nadie ni a otra persona. Eva trató de echarle la culpa a la serpiente y decir, es que fue ella la que me engañó. Pero el Señor sabe una cosa, que la serpiente no engañó a Eva o no la obligó a pecar, no. Simplemente le puso unas estrategias y artimañas, pero la decisión personal de tomar del fruto la tomó Eva. La decisión de tomar el pecado es de cada uno, hermano. Aquí usted no puede culpabilizar, es que mi papá me pegaba mucho, es que mi mamá me abandonó, es que el Estado, es que yo nací en un barrio muy pobre, es que a mí me echaron del trabajo. Eso no es excusa, no, para nada es excusa. Hay gente que tiene la oportunidad de hacer lo bueno y lo hace, sea como sea. Gloria al nombre del Señor. Y también cuando alguien peca y falla, no es porque fue obligado, no. Si es una persona sincera, tiene que decir, hermano, yo tomé esa decisión. El pecado es una decisión. Nadie obliga, de pronto presiona, pero no se puede obligar a nadie, no. La persona voluntariamente se presenta para hacer lo malo cuando decide hacerlo. Cuando la persona va a tomar a un lugar de donde venden trago, va voluntariamente a hacerlo. Cuando una persona va a consumir una droga y la compra, voluntariamente va y lo hace. Cuando va a un lugar de prostitución a pagar por placer, voluntariamente lo hace. Cuando va y se presenta a hacer cantidad de cosas desagradables ante Dios, lo hace voluntariamente. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Cuando alguien de pronto se une a otra persona sin ser casado, voluntariamente lo hace.
Todo eso es pecado, desafortunadamente. Y algo que en estos tiempos hay que hablar, mis queridos hermanos, es de la gravedad del pecado. Porque como casi no se habla, parece que fuera algo sencillo, pero la Biblia nos muestra claramente que es un tema delicado, que es un tema grave. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice claramente: el pecado despierta la ira de Dios. Quiere ver, la Biblia muestra de esa manera que el pecado no es algo que Dios alabe o que Dios felicite, no es algo que le causa ira, porque su justicia, la justicia divina, no puede soportar que alguien desobedezca o prefiera desobedecer su ley para vivir sin ley. Gloria al nombre del Señor. El pecado despierta la ira de Dios. El pecado esclaviza. El pecado genera cadenas, como alguien que decide sentarse en una silla y amarrarse con un candado y ponerse varios candados y después botar la llave, y después de verse así, querer pararse y no poder, ahí sí empezar a pedir ayuda. Así similar es el pecado. Gloria al nombre del Señor. El pecado tiene como consecuencia la muerte, la condenación, el ir a un estado de perdición. Eso es lo que produce el pecado. La Biblia compara el pecado con la lepra, con una enfermedad que va carcomiendo el alma, que causa heridas, que pudre, que aísla a la gente de lo que más quiere. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es un detalle menor. Alguien decía en una ocasión, hablando de un hijo, y decía: uy, mi hijo es una belleza, una elegancia. Mi hijo ha estudiado, tiene un título, tiene un doctorado de especialización, tiene mucho dinero, Dios lo ha bendecido mucho, y viaja mucho, conoce muchos países, habla varios idiomas, tiene como 3 empresas y es una muy buena persona. Lo único es que no es cristiano. Y ese es lo único, que no es cristiano. Lo pone en la categoría de pecador. Lo pone en la categoría de una persona que si no se arrepiente, viene el Señor y se puede condenar. No por la culpa de Dios, sino por la culpa de la persona misma, que prefirió entre todos los caminos de su vida hacer de todo menos buscar de Dios. Mire lo delicado que es esto. Gloria al nombre del Señor. El que está en pecado está destituido de la gloria del Señor, destituido de la gloria de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que hay muchos tipos de pecado? Incluso unos pecados que los denomina la Biblia pecados de muerte. Dice 1 de Juan capítulo 5 verso 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que hay muchas formas de maldad, pero hay unos pecados más graves que otros. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia: hay pecado de muerte. Y Pablo decía a nivel personal: yo digo que eso ni se pida por eso, porque realmente tiene una gravedad impresionante. Y alguien puede tener la duda: pastor, ¿y cuáles son esos pecados de muerte? Pues la palabra de Dios habla de algunos de ellos, como por ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que atribuye, gloria al nombre del Señor, atribuye lo que Dios hace, se lo atribuye a las fuerzas del mal y demoníacas, blasfema contra el Espíritu Santo del Señor. Aquel que pasa y escucha que la iglesia habla en lenguas y dicen: es lleno de demonios, están endemoniados, y atribuye al maligno la obra de Dios. Eso es estar blasfemando de las cosas del Señor. Dios nos guarde. Gloria al nombre del Señor. Usted puede decir: pastor, yo conozco a alguien, un amigo, que él dice eso, entonces él es blasfemo, no tiene perdón de Dios. No, lo que pasa es que son personas que en su ignorancia blasfeman y dicen muchas cosas. Bueno, eso Dios puede pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, lo dice la Biblia. Pero el problema es aquel que no es ignorante, sino que conoce.
Incluso personas que estuvieron en nuestra propia iglesia y después salen hablando mal de lo que experimentaron en Cristo, blasfeman en contra de las cosas de Dios. Son pecados de muerte, dice la palabra del Señor. La hechicería, el que él conoce las cosas de Dios y prefiere buscar las fuerzas ocultas que las fuerzas de Dios, es un pecado mortal, es un pecado grave, hermano. El ocultismo no es cualquier cosa. Y a veces el amigo que está aquí y que quizás me alcance a escuchar aquí en este barrio, gloria a Dios que hay buen sonido y se escucha en todo el barrio, gloria al nombre del Señor. Pero hay gente que cuando cualquier dificultad, en vez de buscar la iglesia, en vez de buscar el pastor, se va a buscar el brujo, el hermanito, el que le reza, el que le lee el tabaco, el que le lee el chocolate, el que le invoca al hermano no sé qué. Y eso es grave, eso es desagradable ante los ojos de Dios. Ningún hechicero heredará el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Tercero, la idolatría. Aquel que se postra ante un ídolo, aquel que atribuye cosas a figuras que no tienen nada que ver con el Dios que hizo el cielo y la tierra, es una persona que comete pecado de muerte. Gloria al nombre del Señor. La rebelión, aquel que de pronto en su corazón tiene rebeldía, eso no es bueno ante los ojos del Señor. Que se rebela contra Dios, que se revela contra su autoridad, que tiene en su corazón anarquía, que dice: a mí no me manda nadie, a mí no me gobierna nadie. Sabe que los principios del satanismo, el primero de ellos es la rebelión, es la anarquía. Lo primero es eso, el estar en contra de lo establecido por las cosas de Dios, y eso es pecado de muerte. La apostasía también es otro pecado de muerte. Aquel que estuvo en la iglesia y después sale diciendo que no es así, que la doctrina no es así, que es de otra manera. Son pecados gravísimos en contra del Señor. Hace unos años conocí aquí en el Caquetá a un hombre que incluso estuvo en nuestra iglesia, que incluso predicó el evangelio, que incluso llegó hasta administrar congregaciones, pero en la vida por allá cometió errores. Y bueno, errores cualquiera los puede cometer, pero la apostasía es algo un paso más allá. Después entonces empezó a decir y a dar conferencias en la iglesia católica y a decir que estuvo muy equivocado en la iglesia, porque descubrió que la que realmente salva es la Virgen María. Eso es apostasía. Eso es decir que lo que el Señor hizo no tiene ningún precio ni tiene ningún valor. Eso no es lo que a Dios le agrada. Eso es pecado mortal, eso es pecado de muerte. Y desafortunadamente el que llega a esos estados tan extremos muy difícilmente se arrepiente de lo que hace y de lo que está perseverando. Dios nos guarde de todo eso. Gloria al nombre del Señor. Y el sexto pecado de muerte es la incredulidad, porque aquel que no cree en el Señor, hermano, es alguien que se condena a sí mismo. Dice la Biblia: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz, porque no le creyó al Señor. Hay gente que no cree que Jesús es Dios, hay gente que no cree que el Señor puede salvar. Gloria al nombre del Señor. Y si lo hacen en ignorancia, bueno, en algún momento ojalá tengan el tiempo para que reconozcan la realidad y de incrédulos pasen a ser creyentes. Pero qué triste de aquel que conociendo la palabra se vuelve incrédulo, que conociendo quién es Dios cree que Dios no le puede ayudar, que cree que no puede ser salvo, que cree que Dios no le puede perdonar. Se vuelve un incrédulo, y a Dios no le gusta que la gente sea incrédula. Dios dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Algo que Dios reprocha es la gente incrédula. Dios no quiere gente incrédula, Dios quiere gente creyente, gente que crea que lo que Dios dice es verdad, gente que crea que Él es poderoso, gente que crea que Él es amoroso, gente que crea que en Él hay poder y autoridad. Aleluya. Hay pecados de muerte. Hay otros pecados, otros por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al nombre del Señor. Anoche la hermana que vino a predicar decía: aquel que tiene la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hace, eso también le va contando por pecado, porque no se está identificando con el sentir
seguir de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que peca por ignorancia, porque no sabe las cosas. Y la abuela mía decía: el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Hay gente que ignora muchas cosas. Qué bueno cuando usted viene y oye la palabra de Dios y se entera. Gloria al nombre del Señor. Y si algo está sobrando de manera incorrecta, haces lo posible por corregirte. Porque también hay pecados por negligencia. Aquel que sabe que algo es malo, pero a pesar de eso lo hace, es un negligente, y también le es pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero el pecado, hermano, genera consecuencias y no son buenas. El pecado no genera gozo, el pecado no genera felicidad, el pecado no genera tranquilidad, no, todo lo contrario. Yo pudiera hablar de muchas consecuencias, pero le traigo 4 nomás. La primera de ellas: el que peca pierde la comunión con Dios, pierde la amistad con Dios. Ya eso como que se rompe, como que se daña, como que se fractura. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué será que ya no me puedo acercar como lo mismo? Ya el que peca ya le da hasta pena arrodillarse a orar. Ya de pronto dice: yo he querido hasta reconciliarme y no puedo, necesito que venga otro y ore por mí, porque siente que él mismo no puede, porque la comunión se rompió por culpa del pecado. La palabra de Dios dice, en segundo lugar, que el que peca pierde el gozo de la salvación, porque el que está con Dios, el que le conoce, recibe de él gozo, paz, tranquilidad, felicidad, bendición. Pero el que después de tener todo eso comienza a pecar deliberadamente, comienza a perder el gozo, comienza a perder la tranquilidad. Ya no puede ni conciliar el sueño, ya no puede dormir. La Biblia dice que no habrá paz para el impío, no lo habrá. Y después dice: ¿por qué será que ya me despierto en las madrugadas? ¿Por qué será que ya como que cuando llega la noche siento como que quisiera que amaneciera lo más rápido posible? Porque de alguna manera siente que ha perdido ese gozo que Dios le daba. Por eso el salmista David escribe en el Salmo 51: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu doble me sustente. Mire que David no había perdido la casa, no había perdido la cama, no había perdido dinero, ni siquiera había perdido las batallas que estaba librando, pero había perdido el gozo. Y eso, sabe, dijo él: me siento mal, me siento que como que me estoy envejeciendo, me siento que como que estoy acabando en mi interior, hay una lucha interna. ¿Quién me quitará ese pecado? Y lo único que pudo fue clamar al Dios de la gloria. Había perdido eso. Otros pierden la libertad, porque cuando uno está en Cristo es libre. Dice la Biblia: conoceréis la verdad os hará libres. Pero aquel que comienza a practicar el pecado vuelve a esclavizarse del pecado. La Biblia así lo dice: todo aquel que practica el pecado se vuelve un esclavo del pecado. Dios nos guarde que nosotros podamos ser una iglesia realmente libres. Dios no quiere ver hermanos con cadenas, Dios no quiere ver hermanas con cadenas, no. Dios quiere ver hermanas libres, Dios quiere ver hermanos libres, Dios quiere ver gente libre en su iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Cuando dicen amén a la palabra del Señor, cuando dicen amén a la palabra en esta hora, gloria al nombre del Señor. Y cuando el pecado conduce a la separación eterna de Dios, a la condenación. La paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que al problema del pecado se le ha buscado soluciones en el Antiguo Testamento? Hermano, la ley que había daba a conocer el pecado, porque la ley no era para que la gente fuera salva, era para que la gente conociera lo malo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la palabra del Señor. En esos tiempos habían unas alternativas. Mediante sacrificios de animales podían cubrir el pecado. No lo quitaban, seguía existiendo, pero lo cubrían para que la ira de Dios no fuera derramada sobre aquel que pecaba. Sabe que allá en el lugar de adoración, en el tabernáculo, allá en esos lugares tenían que hacer sacrificios diarios.
todos los días tenía que morir por la mañana y por la tarde un cordero en reemplazo, en sustitución de los pecados del pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. En algunos casos del Antiguo Testamento, la misericordia de Dios pudo cubrir a alguien del pecado sin librarle de las consecuencias, como fue el caso de David. David se acercó al Señor, Dios lo perdonó, pero tuvo que llevar sus consecuencias. Pero a pesar de eso sintió el gozo, algo de la dicha del perdón. Gloria al nombre del Señor. Pero realmente la única solución verdadera, la única solución definitiva al problema del pecado fue el que trajo el Señor Jesucristo cuando se manifestó en carne. Gloria al nombre del Señor. Él fue el que trajo la solución. Por eso Juan, cuando vio que el Señor venía, pudo haber dicho cualquier cosa del Maestro. Dice la Biblia, yo ni le conocía, pero cuando le vio, algo le inspiró a decir esto: hermanos, he aquí el Cordero de Dios. Se acercaba la Pascua. Se acercaba la oportunidad, hermano, de que cada familia judía en su casa se uniera y matara un cordero para ahí recordar la liberación que Dios hizo en el tiempo de Israel. Se acercaba la Pascua, dice en Juan capítulo 2, pero todo el mundo estaba buscando cuál cordero comprar, cuál animalito iba a comprar para írselo a comer a casa. Pero sabe que Juan vio algo mejor, vio algo maravilloso y glorioso, vio a Jesús y dijo: oigan, ¿sabe una cosa? Ustedes acá pensando en cuál animalito han de comprar. La gente, oiga, los pastores del campo estaban cuidando sus rebaños porque se acercaba la época de venderlos. Claro, van a vender todas esas ovejas. La gente va a solicitar, va a necesitar corderos. Se los vamos a tener en el campo, la cantidad de ovejas para que cada uno escogiera. Pero cuando Juan vio al Señor que venía, dijo algo especial. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Señor Jesús, el que quita el pecado. Juan era hijo de sacerdotes. Sí, era hijo de sacerdote Zacarías. Conocía bien el sistema de sacrificios. Conocía que los sacerdotes mataban por la mañana un cordero y por la noche otro, pero al otro día tenían que volver a empezar y otro día matar otro por la mañana y otro por la tarde, y todos los días parecía que ninguno de esos servía para una solución definitiva. Pero cuando Juan vio a Jesús, dijo: aquí viene este es el Cordero de Dios. Este también va a ser sacrificado. Y sabe, no varias veces, no, si lo matan a él por la mañana, por la tarde no van a tener que matar a otro. O si lo matan por la tarde, mañana no van a matar a otro, no, porque él es suficiente, porque él es el Cordero que trajo Dios. No vino de la tierra, no vino del cielo. Y cuando Él muera, esa muerte de Él no va a cubrir el pecado, no va a tapar el pecado, va a quitar el pecado. Es diferente. El único que va a poder llevar la carga del pecado y hacer que la gente sea libre del pecado va a ser el Señor Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Cristo es ese Cordero glorioso. Gloria al nombre del Señor. Y cuando una persona se bautiza en el nombre del Señor Jesús, está recibiendo en su vida ese perdón de pecados. Está siendo efectivo el perdón de pecados. Está diciendo: Señor, mi vida de pecador aquí se acaba porque tú llevaste allá en la cruz del Calvario mi pecado y mi maldad. Gloria al nombre del Señor. Y eso me causa a mí dos preocupaciones. La primera, de aquellos que conocen la palabra pero no piden el bautismo. Yo no sé qué están esperando. Morirse así y después allá en la gloria decir: ay, si era verdad lo que el pastor decía. No, esos, no sé, métale cabeza, échele de alguna manera mente a eso. Busque de Dios y pide el bautismo. No se conforme con venir a la iglesia, no.
para conformarse, con todo respeto, así es en la tradición, así es el catolicismo. Allá la gente va toda la vida y vive lo mismo toda la vida y nadie le dice nada. Y cuando se muera dicen descansó la paz del Señor, pero páguele algo al sacerdote para que suba del purgatorio a no sé dónde, y 9 días de novenarios para que yo no sé qué pasó, y al otro año otra vez por si acaso. Eso es una cosa, una locura increíble. Pero no, aquí no somos llamados a este tipo de corrupciones raras. No. Aquí estamos para predicar la verdad. La verdad es que el pecado es grave, que el pecado conduce a la condenación. Y el que muere sin Cristo se condena, sea el que sea, tenga el apellido que sea y el dinero que sea. Si no acepta a Cristo se condenó tristemente. Pero gloria a Dios por aquellos que tienen vida y en vida pueden decir: yo no me quiero condenar, yo quiero que Dios me perdone, y acude a la sangre de Cristo para que le limpie de todo pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Oiga, mi primera preocupación es esa. Con los que miran el bautismo y dicen: ay, sí, tan bonito, pero no lo hacen. Bueno, yo les invito, pellizquesen un poco, busquen a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esa es mi principal preocupación. Pero la segunda, hermano, es de aquel que ya se bautizó, de aquel que ya sus pecados han sido perdonados. Yo le digo, hermano, usted que conoció el amor de Dios, usted que recibió en usted el bautismo del Señor, no procure volver al pecado, hermano. No procure volver al pecado. No, nunca. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al nombre del Señor. No fuimos comprados a cualquier precio, no, a precio de sangre. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto usted no pagó ningún precio, no. Es más, le voy a ser muy sincero, yo no merecía la salvación, usted tampoco, pero por la gracia gloriosa del Señor, el Señor nos la regaló. Usted no pagó precio de nada realmente. El precio grande lo pagó fue Él en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Mi preocupación es la siguiente: aquel que ya es bautizado, pero se olvida de lo que Dios le ha dado, y comienza a mirar hacia atrás, y comienza a irse para atrás, y comienza a apartarse del camino, y se aparte, después vuelve, y después otra vez se va, y otra vez. Eso no es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere eso. Dios no vino del mundo, óigalo bien, no vino al mundo, no se manifestó en carne para que la gente siga viviendo en la misma. No, olvídese de eso. Tampoco es para que usted se llene de motivos, de argumentos, ¿sabe? Hay gente que tiene tantas palabras. Por eso la semana pasada hablamos de la lengua y de lo peligroso que hay gente que habla tanto y habla tanto y cree que un día se va a presentar a Dios y lo va a enredar también. Olvídese de eso. Nunca. Señor, no, lo que pasa es que permítame, le explico. No, olvídese. Usted me puede enredar a mí, enredar al evangelista. Usted le puede mentir a su esposa, le puede mentir a su esposo, al que sea, y aplazar esto y decir: no, es que es por el trabajo, no, es que es por mi familia, no, es que es por mi tío, es que es por mi abuelo, no, es que por aquello, es por lo otro. No, eres un pecador. Necesitas de Dios. Busca de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él te quita esa excusa. Él te quita ese problema. Y cuando sientas que ese problema fue quitado de tu vida, entonces camina hacia adelante, aferrado de la mano del Todopoderoso, que Él te
guiará aún más allá de la muerte. No pienses eso, no vivas con miedo, es que el diablo me va a devorar. No, 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 él puede andar como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos al león verdadero, al león de la tribu de Judá. Yo no sé si usted piensa que su Dios es pequeño, pero yo he creído en un poder que no se toca, dice el coro. Yo he creído en un Dios que tiene poder y autoridad, aleluya. Un Dios que a la muerte la mató, un Dios que el pecado lo destrozó, aleluya, aleluya. No crea que el pecado es más grande que Dios, no. Dios es más grande que cualquier problema. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Aleluya. Iglesia de Don Sergio Tercera. ¿Cuál va a ser tu actitud frente al pecado? Uno, no lo subestimes. No lo practiques, no, aléjate de eso. Alejémonos. Yo mismo me digo, alejémonos del pecado. Le pregunto, apóstol Pablo, dame un consejo. ¿Qué me dices? Y me responde la Biblia, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo quiero invitarle a estar de pie en esta hora. Quiero decirle algo de manera muy sincera. Si has pecado, pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios. No aplace eso, no aplace esa oración. No. A tiempo, pídele a Dios que lo perdone, que lo perdone, que lo perdone, que lo perdone. Pero no sigas en pecado. Hay una diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. ¿Sí o no? Una cosa es que yo vaya por el camino y me tropiece y me caiga ahí. Otra cosa es que yo me tire y comience a arrastrar. ¿Cierto? Hay gente que cae en pecado, pero se reconoce su error, le pide a Dios ayúdeme, no quiero nunca volverlo a hacer y se levanta. Pero el que vive en pecado es el que vive y piensa que el pecado es una piscina. Entonces se tira y sale y vuelve, se tira y sale y vuelve, se tira y sale. Hay que tener cuidado con eso. Aleluya. No quiere Dios eso. Dios no quiere una iglesia que viva en pecado. No, nada, nunca. Dios quiere una iglesia de santidad, una iglesia de limpieza, una iglesia de victoria. Arregla tus cuentas ahora que hay tiempo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que el que cubre sus pecados no prosperará, sino el que los confiesa y se aparta? Ese confesarlo no es que usted se meta al Facebook y lo publique allá. No es que usted venga aquí con una pancarta y le diga a la iglesia el pecado que hizo. No, nada de eso. No. Es que usted no lo encubra ante Dios. Es que ante Dios usted se prende como lo que es y diga, Señor, yo soy así, me pasó esto, ayúdeme. ¿Saben que hay personas que a veces tienen la conciencia tan débil y tan frágil que a veces cuando se presentan ante Dios, aún con todo y eso, sienten que todavía están mal? Yo le digo, en ese momento busque ayuda de su pastor. Mire, yo no voy a comentarle a nadie, yo no voy a publicarle ni hacer escándalo, no, pero sí le puedo orientar por medio de la palabra y hacer una oración. Me han buscado personas que han cometido fallas, me han buscado en privado, he orado por ellos y Dios la ha levantado, ha restaurado, me van para arriba en el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Porque si usted no busca ayuda a tiempo, escúcheme bien, comenzará a oír la voz de la serpiente y comenzará a tapar sus oídos a la voz de Dios. Y muchos por oír la voz del maligno han terminado afuera, diciendo es que usted ya para qué vuelve, usted ya la embarró, usted ya no hay nada, ya para qué vuelve, le está haciendo morcillas al diablo, una cantidad de cosas. Gloria al nombre del Señor. Y ya después de apartado la cadena se multiplica y no es fácil, no. Aquel que estando, dice la Biblia, que cuando un espíritu inmundo sale de alguien y va y se va para lugares desiertos y después regresa como con 7, para que después el estado de esa persona vuelva a ser mucho peor de lo que era, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Por eso los que estamos aquí no estamos aquí para que volvamos atrás. Cuando dicen amén, Dios no está acá para que sea un apartado más.
Usted no está acá para que se vuelva atrás. No, no, no. Yo creo que aquí hay gente que quiere ir hacia adelante en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Despojémonos pues de todo peso de pecado que nos asedia. Despojémonos de eso. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho limpios, Dios ha quitado el pecado y la maldad. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, pero es que yo pequé después de ser bautizado. Entonces, ¿qué hay para mi vida? Tranquilos, la palabra del Señor dice, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos. Hay uno que quiere defender tu caso, aunque seas culpable. Hay uno que puede perdonarte lo que tu familia no te perdona, lo que de pronto en tu casa no te perdonaría, lo que de pronto la vecindad no te perdonaría. Hay uno que quiere defenderte. ¿Sabe quién es ese? Es Jesucristo el justo. Jesucristo, porque su sangre sigue teniendo poder y la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Aleluya. Si alguien quiere permanecer en pecado, es problema de esa persona, pero si alguno quiere ser libre, la sangre de Cristo limpia, purifica de todo pecado. Aleluya, aleluya, qué bueno es el Señor. A ver, uno que aquí diga sí, a ver, yo también siento que la sangre de Cristo ha limpiado mi pecado. Yo también siento que el amor de Dios es muy bueno. El pecado es terrible, pero el amor de Dios es grande. El pecado lleva a la muerte, pero el amor de Dios nos da vida y vida en abundancia. Los pecadores van para el infierno, pero los arrepentidos vamos para el reino de los cielos. A ver, uno que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y si el enemigo te dice, tú eres un pecador, tú dile, yo soy un pecador arrepentido. Y eso tiene gran valor ante los ojos del Señor. Él me perdona, Él me lava, Él me limpia de todo pecado. Aleluya. Él me da una ropa nueva. Él limpia mi corazón y mi conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, alaba a Dios. Y cuando volvió el hijo pródigo, llorando, se gastó la plata, hizo cosas horribles, trabajaba cuidando cerdos, quería comerse la comida de esos animales. Y cuando decidió volver, pensó, ahora sí, yo creo que mi papá me va a cobrar esa plata. Yo creo que ahora ni me dará el saludo. Le voy a decir que aunque sea me reciba como un trabajador más de los jornaleros que ahí hay. Yo creo que ni siquiera me va a permitir vivir en la misma hacienda. No importa, yo todos los días voy y vuelvo. Yo creo que de pronto él me va a poner a firmar unas letras para que le vaya pagando poco a poco. Me voy a quedar endeudado por mucho tiempo. Pero cuando volvió al Señor, porque ocurren cosas lindas cuando uno vuelve al Señor. Ocurren sorpresas cuando uno se vuelve a Cristo. Oiga, la alegría fue que aquel que de pronto él pensaba que lo iba a ignorar, no lo ignoró. Salió corriendo y le dio un abrazo y le dijo bienvenido. No lo dejó ni hablar. Oye, esa ropa tuya está como sucia, quítenle esa ropa, tráiganle un vestido nuevo. Oye, te gastaste todo, ¿cierto? Hasta empeñaste tu anillo. Oye, traigan un anillo nuevo para él. Oye, yo no lo merezco, no importa, pero es mi hijo, y por haber vuelto yo te lo doy todo, porque tú eres mi hijo y te amo como nadie de este mundo. Sabe que hagamos una fiesta, y mató el becerro más gordo y se alegró con todos. Así hace Cristo cuando un pecador se arrepiente, cuando un apartado se reconcilia, cuando alguien reconoce su falta. ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡Hay fiesta! ¡El pecado es quitado! ¡Hay salvación en el nombre de Jesús!
solución. El problema del mundo es el dinero. El problema del mundo es esto y aquello. No, el problema del mundo es el pecado. Pero el pecado tiene solución. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.